y bienvenidos a un nuevo episodio de Voces Educativas del Mundo. Soy Rubén Carrasco, profesor y magíster, y desde La Serena, en la región de Coquimbo, les envío un cordial saludo a todos y todas nuestras oyentes en Chile y en el mundo. En cada episodio de Voces Educativas del Mundo, nuestro objetivo es analizar, reflexionar y tomar conciencia sobre los temas de educación que emergen globalmente y cómo estos impactan nuestro contexto nacional. Modestamente, buscamos fortalecer el capital humano en todos los tramos educativos, ofreciendo una perspectiva actualizada y enriquecedora para nuestras comunidades educativas chilenas. Ofreciendo una perspectiva actualizada y enriquecedora para nuestras comunidades educativas chilenas acerca de muchos temas que son lo que estamos viviendo diariamente y que han tenido algún tipo de razonamiento, teorías, lineamientos generales desde los principales organismos mundiales y que empiezan a bajar hacia los distintos países, sus correspondientes ministerios de educación y de ahí a las comunidades educacionales para poder ir permanentemente renovando el currículum. Pero no siempre esto fluye de manera adecuada. Y es ahí donde nosotros empezamos a conversar sobre estas temáticas. Acompáñenos en esta travesía educativa donde el conocimiento se encuentra con la reflexión y el compromiso. ¿Comencemos? Hemos comentado en los episodios anteriores varios temas que tocan a los docentes, a la interdisciplinaridad, a las pedagogías avanzadas o alternativas y por sobre todo a las acciones de orden curricular y pedagógicas que nos tiene durante el presente mes con una consulta online a la comunidad acerca de la actualización curricular que propone el Mineduc y que tanto requiere nuestra educación regular de primero básico a segundo año medio. Y mucho más, pues este esfuerzo de renovación y esperamos de resignificación de la educación debe manifestar necesariamente una mirada exhaustiva a las bases curriculares de educación parvularia que forma el apresto y la etapa de iniciación de los educandos hacia los ciclos de educación básica, por un lado, y la inspección también íntegra de cómo se están impartiendo las carreras de pedagogía en la educación superior, sus contenidos por cada uno de los saberes que se imparten, sus estrategias metodológicas, sus procedimientos evaluativos que se dispongan en las líneas de orientación que tienen las bases curriculares propuestas y que ya se están visualizando. Es imprescindible poner al día a las y los futuros profesores que deberán gestionar adecuadamente la nueva propuesta curricular del Mineduc. Este, podríamos decir, ramillete de temas nos ha tenido junto a ustedes conversando y consultando distintas fuentes especialistas en las materias y queremos continuar dialogando al respecto porque siempre surgen nuevas perspectivas educacionales en Voces Educativas del Mundo para compartírselas a ustedes. Hoy tenemos el honor de contar con una invitada muy especial. Ella es Yanaís Molina Ramos. ¿Usted querrá saber quién es nuestra invitada? Pues bien, Yanaís, egresada en 2023 de la carrera de Pedagogía en Educación Diferencial de la Universidad de La Serena, ha sido titulada como profesora de Estado en Pedagogía en Educación Diferencial, por supuesto, y licenciada en Educación este año, en 2024. También podemos agregar que entre los años 2021 y 2023 trabajó como educadora en el taller de educación musical de la Fundación Alegro de La Serena, donde impartió conocimientos musicales a niños y niñas de 3 a 6 años. Durante 2022 y 2023 ejerció como tutora académica en el preuniversitario Dignidad de la Universidad de La Serena, en el departamento psicoeducativo, asistiendo a estudiantes de cuarto año medio y egresados en su preparación para la prueba de acceso a la educación superior, también conocida como PAES. Actualmente se desempeña como educadora diferencial en un colegio particular subvencionado en la región de Coquimbo, atendiendo a los niveles de prebásica, prekinder y kinder.
Podemos agregar, por parte de quienes la conocemos hace bastante tiempo, que Yanaís ha demostrado un compromiso ejemplar con la inclusión y la educación de calidad, y estamos encantados de tenerla con nosotros en su calidad de profesional de la educación recién titulada, pero con claros puntos de vista sobre diversos temas que deseamos dar a conocer a nuestros oyentes, porque además creemos que representa a muchas y muchos de sus colegas nobles y ex compañeras y compañeros de la universidad, y que tienen bastantes inquietudes por compartir. Ya conoceremos también algunas reflexiones acerca de sus aspiraciones, sus sueños, sus experiencias. Así que bienvenida, Yanaís, a Voces Educativas del Mundo. Es un placer tenerte aquí con nosotros hoy. ¿Cómo estás? Hola, hola, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a todos los que estén escuchando este podcast, sea en la mañana, en la tarde o en la noche. Así es, Eh, justamente. Y queríamos entonces invitarte inmediatamente al área chica, como dicen por ahí, ¿no? Vamos a la conversación sí, de fondo para que nos vayamos conociendo más, nos vamos explayando en una serie de ideas que tenemos en la conversación de hace muchos podcasts ya, de muchos episodios más bien, y que queremos compartir contigo y que tú también nos compartas tus ideas al respecto. Por ejemplo, lo de súper. la disminución de postulantes de las carreras de pedagogía, que para muchos puede ser ya un tema un tanto repetido, demasiado tocado, particularmente en nuestro podcast, pero no hay que olvidar que es un tema pendiente y tenemos plazo para superar este problema en 2030, es decir, en tan solo 6 años más, prácticamente una generación más de profesores nobles. Así es que, Sí. de acuerdo a tu mirada, como recién titulada, ¿cuáles crees tú que son las principales razones detrás de esta disminución de postulantes a las carreras de pedagogía en Chile? Yo creo que, bueno, algo que influye mucho es la mirada que se tiene sobre la realidad educativa actual y de años anteriores incluso, de Ya, cómo se ve cómo nos educaron a nosotros, a generaciones pasadas. Y ver que eso no ha ido cambiando tanto como se esperaría para lo rápido que vamos avanzando como sociedad. ok. Entonces, también tiene que ver mucho la opinión popular, digamos, lo que se ve en las noticias, sobre la inseguridad también dentro del aula, que ha sido, bueno, en general, un tema al que se le ha dado mucha tribuna también, a la inseguridad tanto de los profesores o de estudiantes, peleas quizás a la salida de los colegios, son cosas que obvio que sí pasan y se le ha dado tribuna que también a uno estudiando, digamos, también le da miedo llegar a ese contexto, llegar a ese entorno, justo quizás a ese colegio, y que es algo que varía mucho de donde uno trabaja. Pero yo creo que ahí sí influye mucho lo que es la opinión del resto de las personas. Asimismo, también yo creo que algo que ha disminuido mucho los postulantes a pedagogía es el tema de los sueldos actuales de los profesores, que, bueno, todos sabemos que los sueldos no son altos, Claro, no son, digamos, para hacerse millonarios, ¿no? exacto. Pero claro, ahora yo veo también que estamos como en comparación a generaciones anteriores, así como quizás nos importa un poquito mucho más la economía que antes. Ha cambiado un poco las prioridades, ¿cierto? Ujú. No sé, los roles familiares. Entonces, yo creo que el tema de los sueldos obviamente también es importante a la hora de elegir una carrera y que es súper válido. Por supuesto. Eh, Así que yo creo Ujú. que eso y el tema quizás también bueno, la vocación también. Yo creo que cuando uno estudia o ya empieza a dar luces de que quiere estudiar pedagogía, algo que se repetía mucho para mí, incluso de los mismos profesores, que hay que tener mucha vocación, que la vocación. Entonces, si bien es cierto que hay que tener vocación, también como que se asusta mucho también al que va a entrar a estudiar. Sí, hay que tener mucha vocación. Ahí adhiero obviamente a esa idea, pero quizás la decimos de una mala manera, porque negamos al tiro que quizás la persona que diga, oh, quiero ser profesor, como que lo invalidamos en ese sentido, así como que absolutamente no tienes vocación o no sé. Entonces eso tiene que ver mucho con las aptitudes propias y bueno, uno sabe también si, digamos, coloquialmente uno tiene dedos para el piano, ¿no?
claro. Así que eso, yo creo que a grandes rasgos son ideas que se me vienen a la cabeza en torno a la disminución de postulantes. Sí, es cierto. Sí, tienes mucha razón en varios aspectos, digamos que incluso hoy en día lo estamos viviendo. Esto de la inseguridad, por ejemplo, que tú mencionabas, que por supuesto los jóvenes están observando en el día a día y que hoy incluso tiene al colegio de profesores prácticamente a punto de generar un paro, precisamente por la inseguridad que se han generado en muchos establecimientos educacionales y están bastante aburridos ya, ¿ah? Por el riesgo que están sufriendo muchos profesores, ¿ya? Ahora bien, claro, remuneraciones, ¿ya? Y tiene que ver algo también muy importante con lo de la vocación y que, como bien dices tú, también a veces se entremezcla y se piensa que no se tiene vocación porque uno se preocupa de la parte económica. Pero es que yo creo que en todas las profesiones la gente se tiene que preocupar de eso, ¿no? Claro, yo creo que ahí igual existe un tema como de que la vocación en sí misma te tiene que hacer feliz, como que tu Sí, sueldo y tu tiempo como que no valieran, o sea, sí, como que no se no se valora. tiene esa Ujú. mirada profesional, claro, de profesional de lo que es la carrera docente. Correcto, O no se valora, no solo digo la carrera profesional, sino que también a todos los asistentes de la educación, cierto. que es súper importante. Entonces, aún no se le da reconocimiento que merece la educación en general. Entonces, no partiendo desde la base de que los profesores son profesionales y que no viven de la vocación, que no viven del amor de sus estudiantes Así es, o de las asignaturas que imparten. Si no partimos desde esa base de entender la educación como lo que es y a los profesores como el trabajo que tienen, yo creo que es difícil también avanzar en esta materia, de que hay más una. gente intente entrar a la universidad a estudiar esta carrera. Sí. ¿Qué medidas dirías tú que se podrían implementar como para revertir un poco esa tendencia? ¿Pasará solamente por un convencimiento de la población de cuál es la Claro, realidad? yo creo que lo que comentábamos recién, el tema de darle el reconocimiento primero a la educación en Chile, a la educación en general, Ujú. y luego a los profesores, a todos los que son asistentes de la educación, darle el reconocimiento que merecen, porque la educación es la base también de nuestro país, de los países, del desarrollo de las personas. Así es, Entonces, estamos pretendiendo, digamos, que esas personas vivan de, claro, de la vocación, siendo que cumplimos un rol súper importante en la sociedad. Entonces, digamos, en ese aspecto también es un poco decepcionante, ¿no? Que siempre digan como los mismos comentarios, que uno de repente igual se aburre de escucharlos también, porque uno estudia para esto, uno estudia y son carreras largas así es, que, justamente. que cuestan harta plata también, Sí, entonces no se ve como es, no lo ven como eso. Y también algunas medidas también, obviamente también garantizar mejores condiciones laborales para que ujú, la visión que tienen, que también es muy cierta, de los sueldos, de la inseguridad, también de la inestabilidad laboral que influye mucho claro, también, yo creo, en la disminución de postulantes mejorando estas condiciones, dándole la importancia que merece, digamos, mejorar un poquito la base del sistema, que obviamente es difícil quizás, pero de aquí al 2030 yo creo que algo podemos hacer para que esto cambie, para que así es. vean que interesamos, que importamos, que en nuestro país se valora la educación. Qué bonito escucharte, digamos, el ímpetu y la energía que tú pones en esto, porque la verdad es que ese es el camino en realidad, ¿verdad? No hay que darse muchas vueltas ni hay que profundizar en grandes teorías educacionales como para darse cuenta de que el valor de los profesores, porque toda la población chilena en términos generales, por lejos sobre el 90% de las personas, han tenido la experiencia escolar. Entonces, no pueden desconocer cuál es el rol que juega una profesora, un profesor en la vida de cada uno de nosotros. Sin embargo, como sociedad en su conjunto, no tenemos el peso. Curiosamente, no tenemos ese peso. Pero de este tema, seguramente lo vamos a tocar de nuevo en una pregunta que más adelante te voy a hacer. Y quería ir un poco también a tu especialidad, ¿ya? A lo que tiene que ver con la inclusión.
En más de alguna ocasión hemos conversado respecto de qué tan inclusivos somos los chilenos. Y de tu experiencia ahora ya como profesora titular de educación diferencial, ¿qué desafíos has enfrentado al intentar implementar una educación inclusiva en tu establecimiento educacional, al menos en tus aulas, con tus Sí. compañeros de trabajo? Sí, yo creo que de los desafíos, en verdad, trabajo en una comunidad escolar, con un equipo de programa de integración escolar, con equipos de aula que hacen un muy buen trabajo, un excelente trabajo, pero sí que uno de los desafíos que yo creo que veo es el tema de la sensibilización respecto a la inclusión, respecto a algunos diagnósticos, desconocimientos que a veces, digamos, se escucha entre apoderados de algunos estudiantes que de repente, no sé, por ejemplo, de algunos estudiantes que presentan algún diagnóstico, alguna condición, que se desregulan en el aula y que, claro, quizás gritan y molestan auditivamente a algunos compañeros y los padres hacen como comentarios de repente feos respecto a eso. Y eso se lo transmiten a los Ok. niños. Yo que trabajo en Prevasi, que me hago cargo, digamos, de lo que escucho y de lo que veo en este aspecto. Entonces, yo creo que eso, el tema de la sensibilización respecto a la inclusión, que es una tarea de todos, no es una tarea y que de verdad quizás suena cliché, pero de verdad parte por los apoderados, por los niños, cómo uno le explica a los niños cómo se comportan sus compañeros, que todos, absolutamente todos somos diferentes, todos presentamos alguna Así es. necesidad dentro del aula. Entonces yo creo que eso quizá es un problema, o sea, un desafío, no un problema, Ujú. porque uno lo puede abordar. Entonces también uno se tiene que hacer cargo de lo que sí está en sus manos, que es en este caso poder enseñar quizás a los padres o a la comunidad respecto a algunos temas que son importantes, Eso, ya, eso respecto a la justamente inclusión. te iba a preguntar, sí, en relación a ciertas estrategias que tú consideras que pudiesen ser como más efectivas para lograr esa inclusión real, tanto en la escuela como en la comunidad o en la sociedad en su conjunto, ¿verdad? Sí, yo creo que eso, el tema de la información, porque a veces quizás la obviamos. Por ejemplo, para uno que en este caso yo soy profesora de educación diferencial, quizás también cometo ese error de pensar que todos conocen las distintas realidades, que Sí, todos conocen todos los diagnósticos. Entonces, claro, porque yo lo sé, digamos, lo estudié o quizás tenía conocimiento de antes, pero porque yo lo busqué. Yo busqué información, pero quizás no todos tienen acceso a esa información o de qué forma también uno recibe la información, que claro. tiene que ser de forma también absolutamente responsable de alguien que sepa y no una foto, no sé, que vimos en Facebook. Tiene que ser algo válido, que me lo explique también quizá un profesional, que sea información verídica respecto a la inclusión y cómo poder lograrlo. Entonces yo creo que eso, generar conciencia y no obviar que el resto sabe, porque no nacemos conociendo todo. Entonces también educar a la sociedad, educar a padres, a uno mismo, si al final uno tampoco conoce todo. Entonces eso es lo que está también en nuestras manos. Como profesores o como asistentes de la educación o de repente de uno que sepa más que el otro, en tratar de educar al de al lado que uno ve que tiene un comentario, que hace un comentario que no es verídico o Cierto, que no va al caso, digamos. claro. Entonces ahí uno tiene mucho en sus manos, pueden ser pequeñas palabras, una pequeña explicación, pero de verdad yo creo que eso le cambia, digamos, la pila al de al lado. Me estaba acordando un poco lo que pasa hoy día con la inteligencia artificial, por ejemplo, que para que pueda hacer un aporte en tu vida y que tú le consultes y converses con ella, tú tienes que entrenarla. Así se usa hoy en día, ¿no? Por decir, enseñarle cosas, mostrarle primero cuál es el contexto para que después podamos conversar sobre ese contexto. Bueno, y aquí también, o sea, nosotros somos supuestamente, ¿no? Y de hecho, estudiamos para eso, ser formadores de las nuevas generaciones. Pero no solamente de las nuevas generaciones, sino que también tenemos que formar a su contexto familiar.
porque no tienen la obligación de saber qué es lo que estamos haciendo nosotros, pero sí nosotros nos interesa mucho que ellos participen activamente, ¿verdad? Que es lo que no vemos Sí, siempre entre mamás, papás, apoderados, por diversas razones también, no necesariamente porque no haya un interés. Y mucho tiene que ver también por falta de conocimiento, de no saber encontrarle el sentido a lo que está haciendo la profesora o el profesor, ¿verdad? Y es falta de claro. comunicación muchas veces. Y dentro de eso, ¿te ha tocado alguna vez, a propósito de algunos temas que tocamos en episodios anteriores? En el anterior me parece que fue justamente el de pedagogías avanzadas o las famosas pedagogías alternativas, ¿ya? Que se asocian un poco con, particularmente quizás, con ciertas realidades en las cuales tenemos que impartir conocimientos, generar una formación integral de los estudiantes a través de alguna pedagogía que te parece a ti que pudiera ser mucho más cercana y de mayor sentido al estudiante. ¿Has tenido alguna oportunidad de aplicar algo de eso? ¿Conoces alguna de esas pedagogías? Por ejemplo, en el taller de iniciación musical que trabajamos con una colega de educación musical, que es seca, Daniela Sí, Aguirre, ella tenía estudios en la pedagogía Waldorf, digamos lo que es metodologías. ya, Entonces, lo que ella también me enseñó mucho a mí, así que se lo agradezco mucho en ese sentido, que, bueno, esos talleres que nosotros llevamos a cabo de iniciación musical estaban basados en respetar y en promover el desarrollo individual de los niños y niñas, ya teniendo como enfoque también una propuesta artística, en este caso musical, en ambientes más libres, ya ya, que era un ambiente, digamos, como un poco menos controlado que, por ejemplo, una sala de clase, ¿ya? En donde también les permitía a los niños desarrollar su creatividad musical, a través de la exploración y del juego. Entonces, esa era la base de nuestro taller, digamos, la exploración, el juego musical, que ellos, digamos, buscaran casi sus propias respuestas musicales, que crearan. Entonces, daba esa cierta libertad, digamos, también porque era una fundación que está abierta a esta mirada de la música, comprendo. de Ujú. poder, ¿cómo se llama? Como crear y ser libres musicalmente, ya que quizás en otras academias no es así. No, es claro, es muy Entonces, distinto. la pedagogía Waldorf ahí fue nuestro camino guía para llevar a cabo el taller de iniciación Ujú. musical. Ahora, en cuanto al preuniversitario en el que trabajé y en el colegio actual, quizás el enfoque está más ligado como a la pedagogía quizás más reflexiva, y pedagogía activa de también ir buscando nuestra propia respuesta, que tiene que ver también con las materias que paso. Quizás yo si trabajara en otros, ¿cómo se llama? Asignaturas o en otros cursos, quizás sería muy diferente y tiene que ver la edad mucho también en cómo uno va a llevar a cabo sus clases. Tienes razón. Entonces ahora, en cuanto a las aulas de recursos, en mi caso que soy educadora diferencial, también va más ligado a lo que es una pedagogía más terapéutica, más ligada a lo que es las necesidades educativas especiales, adaptando material concreto, pictórico, simbólico, para el niño específicamente, niño o niña con el que esté trabajando. ¿Ya? Ya. Esto en caso cuando trabajamos en grupos pequeños o en aulas de un niño y yo en aula. Entonces eso creo que es mi guía actualmente y educar a través del juego en general en el aula, pero porque estoy en los niveles de prebásica, insisto. Si Sí. estuviera quizás en otros cursos sería muy diferente, buscaría quizás otras alternativas también. Además que se supone que debiera haber un trabajo también colaborativo con los otros profesores y profesoras, Sí, ¿no? O sea, ¿tú has tenido la oportunidad, por ejemplo, de ver si hay una aceptación de este tipo de metodologías por parte de tus colegas? en general, en el colegio en donde trabajo, las tías igual son mucho de educar a través del juego, que yo creo que es algo importante teniendo en cuenta que son niños, ¿ya? Y que los estamos preparando, digamos, para este cambio también que es bien rotundo de el primero básico, pasar a primero básico,
que es algo Sí, que siento también que estamos como al debe en las escuelas. Entonces yo creo que ahí van mezclando, ¿ya? Pero también el tema es ese, que quizás se podría utilizar más metodologías que son muy interesantes. Algo, por ejemplo, una metodología que para mí es muy interesante es la pedagogía Reggio Emilia, una correcto. pedagogía italiana Así es. que incluye mucho a la familia, mucho el juego, mucho la creatividad, pero que para el sistema actual, digamos, y este paso que desde el kinder ya estamos pensando en el primer semestre, en que el otro año tienen que pasar a primero básico y que el cambio es muy, muy fuerte, muy rotundo. Sí, hasta traumático También hay diría. cosas que a uno, sí, que ahí uno tiene que lamentablemente ir disminuyendo. Yo creo que si le preguntamos a todas las educadoras de párvulos con quienes trabajo, obviamente quizás les gustaría implementar otras cosas o que yo implemente otras cosas en conjunto, pero esta mirada del sistema lamentablemente para pasar a los demás cursos es fome. En mi Sí, opinión, es bien fome. Incluso en temas de horario, yo creo que ahí entramos un poco por a lo supuesto. traumático, porque, por Sí, ejemplo, en el colegio, en los colegios que hice la práctica, en el que estoy trabajando actualmente, y en la mayoría de los colegios, me atrevería a decir que trabajan con los estudiantes pre-kinder y kinder media jornada, o sea, de 8 a 12. Y después pasaron primero básico a una jornada escolar completa, con recreos llenos de niños de otros cursos, de otros estudiantes, también se vuelve un caos desde sí, que sí, es ellos cierto. están en su propio patio, su puro curso, a pasar a esto lleno de gente. Sí, Eso es un cambio muy heavy también. Uno, claro. bueno, en kinder uno siempre le está recordando a los niños así como el otro año van a estar en primero básico y uno trata de un poco ya adelantarlos desde Sí, ya a cómo va a es cierto. ser, pero claro, no todos quizás tienen la flexibilidad o el entendimiento de la realidad. También la Así es. realidad supera la ficción a veces, por mucho que los niños lo sepan. Obviamente la jornada se les va a hacer larga también si son niños. Exactamente. Oye, ¿y qué piensas tú, Yanaís, respecto de este plan de actualización curricular que tiene el Ministerio de Educación, en el cual estamos en plena consulta online para la población? Y no creo que sea tanta gente, ni siquiera que esté enterada, lo hemos dicho en todos los episodios, ¿ya? ¿Cuánta gente sabe de que tiene la oportunidad de expresar su opinión de las propuestas que se están haciendo? Hasta el momento a mí me han tocado puros no, ¿ya? Nadie sabe nada. Sí, Entonces, ¿qué yo piensas tú? A ver si tenemos una sí, voz que sí lo conoce. lo, lo encuentro interesante. Lo voy a decir al tiro. Sería muy patudo decir que leí el que es completo, sino que leí la síntesis de 34 páginas, porque El digamos, resumen el ejecutivo. completo es demasiado extenso para Sí, leerlo a es detalle, cierto. pero el de 34 hojas no está mal, porque Ujú. da un ejemplo de cada hoja transversal por curso y digamos cómo quedaría el panorama a grandes rasgos. Y lo encuentro interesante en cuanto a las temáticas, por ejemplo, de el énfasis que se hace a la educación socioemocional, Sí, ¿ya? Y también teniendo en cuenta que es un plan de actualización curricular que contempla de primero básico a segundo medio. así es. Pero, por ejemplo, a mí que trabajo en los niveles de prebásica, sí me parece importante que en cuanto a los primeros y segundos básicos, hicieron justo de lo que estábamos hablando, como cierto cambio en las asignaturas de inglés, música, de lenguaje verbal, el lenguaje visual, para que el cambio no sea tan brusco del kinder al primero básico y que eso me pareció importante y por eso igual lo leí más a detalle. Nada, ya. Muy bien. También aborda temas importantes en cuanto a la ciudadanía digital y que tienen que ver también con las competencias de la ciudadanía del Vale. siglo XXI actual, Exactamente. El que es súper compromiso importante. Y si bien más es desarrollado. importante, obviamente, desarrollarnos en cuanto a lo digital, que ahora, por ejemplo, con las inteligencias artificiales ya
que es un boom, ya uno ni siquiera yo creo que es tan difícil como ver si algo es real o no, o si es una inteligencia artificial o no, porque ya avanzó ese tema muy rápido. También hay que no hacernos los desentendidos con que no todos en el sistema educativo acá en Chile tienen acceso a el tema de digital. Las escuelas rurales o bueno, muchos establecimientos quizás no cuentan todos con computadores, con Claro. wifi. Entonces, si bien es una temática importante que se trata acá para poder culturizarnos respecto al tema de la ciudadanía digital, también hay que tener ojo y tener en cuenta que también hay que nivelar lo actual. Lo que tenemos en este momento, empezar a nivelarlos para que este plan de Ujú. actualización pueda funcionar. Yo creo que Exactamente. en ese ámbito hay que ser bien realistas. Bueno, ahí hay otro Eh, desafío y puede ser muy interesante también para aquellos profesores nobles o aquellos que quieren postular, y volviendo un poco a retomar lo de la primera pregunta, ¿no? El primer tema de conversación que tenía que ver con esta disminución de postulantes a las pedagogías, que puede haber un atractivo muy interesante porque al ver que hay una renovación del currículum, hace que ya empiece a tener sentido esto, que pueda ser algo más atrayente, independiente de cuál sea su especialidad a seguir, ¿no? Entonces eso puede ser claro, muy, muy rico en información. Yanaís, nos queda un minuto de conversación. Así se nos pasó de rápido el tiempo. Y quisiera pasó resumir volando. un poco, porque vamos a tener que invitarte de nuevo, parece. ¿Ah? En relación a un poco dentro de las experiencias que tú tienes, dentro de los proyectos, los anhelos profesionales o personales que tú tienes, ¿cuál sería, como para cerrar, el sueño educativo que tú tienes o el sueño pedagógico? Yo creo que probar toda la pedagogía que yo pueda. Ya, Seguir estudiando, siempre sin ánimo de romantizar, pero siempre tratar de ir más allá, como estudiar diversas metodologías y lograr avances significativos en los estudiantes. Yo creo que es la meta de todos los que somos profesores. qué bien, qué bien. Yanaís, ha sido realmente un verdadero placer tenerte con nosotros en Voces Educativas del Mundo. Agradecemos profundamente tu tiempo y la valiosa perspectiva que nos has brindado sobre la educación diferencial, los desafíos y oportunidades que enfrentas y los sueños, que eso se tienen que cumplir en algún momento. Así que gracias por compartir tus experiencias, tus anhelos con nuestra audiencia y estamos seguros de que tu pasión y dedicación seguirán marcando una diferencia positiva en la vida de muchos estudiantes. Que te vaya muy, muy bien. Mucho éxito en tu trabajo y en la vida personal. Muchas gracias por la invitación y a los que escuchan y espero que podamos ahí seguir al tanto y tratando de mejorar todo este sistema. De todas maneras. Gracias. En el episodio de hoy, como ustedes han podido apreciar, entrevistamos a Yanaís Molina Ramos, profesora de educación diferencial en su primer año de titulada. Yanaís compartió con nosotros su perspectiva sobre varios temas cruciales en el ámbito educativo chileno. Aquí están algunos de esos puntos destacados de nuestra conversación. En primer lugar, Yanaís destacó cómo la percepción negativa de la realidad educativa, la inseguridad en las escuelas y los bajos salarios de los profesores disuaden a los jóvenes de estudiar pedagogía. Aunque la vocación por enseñar es crucial, muchas veces se subestima a quienes la expresan. La falta de reconocimiento y apreciación hacia los docentes en la sociedad culturalmente desfavorece la elección de esta profesión, limitando el interés por la carrera docente. Por otra parte, para Yanaís, es esencial reconocer la importancia de la educación y valorar a los profesores y asistentes de la educación. La inclusión efectiva requiere sensibilizar a la comunidad escolar sobre la diversidad de los estudiantes y sus necesidades. Ella subrayó la importancia de educar a los padres y a la comunidad para promover un ambiente inclusivo y de respeto. La correcta difusión de información y el aprendizaje colaborativo son fundamentales para mejorar la calidad educativa y la percepción social hacia la educación. Más allá de la conversación, también nuestra profesora de educación diferencial ha experimentado con pedagogías alternativas como la Waldorf, destacando la importancia del juego y la creatividad en el desarrollo educativo.
Ella sugiere que metodologías como la Reggio Emilia, que enfatizan la participación de la familia y la creatividad, podrían ser beneficiosas, aunque el sistema actual no facilita este tipo de transiciones. La adaptación de las metodologías a las necesidades específicas de los alumnos es esencial para su desarrollo integral. Respecto del plan de actualización curricular del Ministerio de Educación, nuestra invitada de hoy ve con buenos ojos el nuevo plan de actualización curricular que abarca desde primero básico hasta segundo medio, destacando su enfoque en la educación socioemocional y la modernización de asignaturas. Sin embargo, señala la necesidad de nivelar las condiciones tecnológicas en todos los establecimientos educativos para que el plan sea efectivo. La renovación del currículum representa tanto desafíos como oportunidades para mejorar la educación en Chile. Y finalmente también se refirió al sueño educativo. Yanaís compartió su sueño educativo diciendo que le interesa mucho probar diferentes enfoques pedagógicos para mejorar como profesora y lograr avances significativos en el aprendizaje de sus estudiantes. Ella cree firmemente en la necesidad de un sistema educativo flexible y adaptado a las necesidades de los estudiantes, preparándolos adecuadamente para las distintas etapas de su educación. Este episodio refleja las preocupaciones y esperanzas de una profesora dedicada a mejorar la educación y la inclusión en Chile, brindándonos una visión inspiradora de su labor y compromiso. Eso es lo que pretendemos nosotros en nuestro podcast, que busca precisamente conocer estas voces educativas en el mundo que van aportando ideas realmente formadoras de las nuevas generaciones, que son el capital humano riquísimo para desarrollar nuestro mundo durante el siglo XXI. Y a nuestros oyentes, gracias por acompañarnos una vez más. Recuerden que pueden escuchar todos nuestros episodios en su plataforma de podcast favorita, ya sea Spotify o YouTube. Hasta la próxima en Voces Educativas del Mundo, donde la educación es el tema principal. Hasta la próxima.